Bona tarda a tothom, com sabeu, i si no ho sabeu ja us ho dic, és la primera d'una sèrie de xerrades que organitzem des de la xarxa socialista unificada Socialismo Siglo XXI, muchas veces, como la trayectoria de mucha gente, sobre temas que tienen interés tanto estrictamente en sí mismos para el conocimiento de las personas interesadas por la emancipación de las clases subalternas del comunismo, como por lo que podríamos llamar la divulgación de ideas que en otras épocas eran de conocimiento, al menos entre los sectores politizados comunes, y que hoy día, incluso en los sectores politizados, pues deja mucho que desear el conocimiento de esas cuestiones. Nosotros venimos de la tradición comunista, pero que nadie se llama engaño, todos los aquí presentes seguramente, y si no, pues poco les faltará. Y la tradición comunista, como es palmario y evidente, al menos desde que uno de los personajes que aparecen en el cartel anunciador, que es el antiguo secretario del Partido Comunista Italiano, Berlinguer, desde que este buen hombre, poco antes de morir, dijo una famosa frase que a la mayoría de nosotros nos pareció entonces una herejía y una traición, no sé qué más, dijo: se ha agotado el impulso transformador o el impulso de la revolución del mundo. Nos pareció una de estas cosas que hay un elemento de cultura política, al menos en este país, que consiste en confundir los juicios de hecho con juicios de valor. O sea, uno dice, pues qué sé yo, tenemos poca fuerza, y el otro interpreta, es que no quiere luchar. No es lo mismo. Es decir, un juicio es una descripción que puede estar equivocada, evidentemente, pero no implica ninguna consecuencia de acción, o si la implica, pues es que no podemos hacer más de lo que hacemos, nada más. Pero hay gente que interpreta que eso quiere decir no hemos de luchar, hemos de renunciar a la lucha, nos hemos de rendir. Bueno, esa tendencia existe, y la interpretación que se dio en ciertos sectores de esa frase fue esa. Claro, no le podemos preguntar a Enrico Berlinguer si el sobreentendido de esa frase era el que los malpensados pensamos entonces que tenía, pero en cualquier caso, como descripción de los hechos, creo que era correcta, independientemente de las intenciones que tuviera el que lo dijo. El impulso de la Revolución de Octubre, si no se había agotado del todo, se estaba agotando a marchas forzadas, sencillamente pues porque había habido una serie de cambios en el panorama social, político, económico del mundo. El capitalismo había iniciado desde hacía un tiempo una importante mutación que hacía que los planteamientos tradicionales o la estrategia adoptada por los comunistas a partir de 1917 pues ya no estuviera dando frutos. Todavía parecía que había dado algunos en la periferia del sistema, pues con las guerras de independencia en las antiguas colonias y sobre todo con la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, pues el imperialismo sufrió su primera gran derrota, el imperialismo norteamericano, quiero decir, su primera gran derrota, y aquello por algún momento hizo pensar que se iniciaba una nueva etapa de avances, ¿no? Poco después fue cuando Berlinguer, unos años después, dijo eso, y entonces por eso a muchos nos pareció que era una especie de arrugarse y levantar la bandera, no la roja sino la otra, ¿no? Antes de otra. Pero bueno, está claro que el tiempo le ha dado la razón y que aunque ha habido muchas traiciones, ha habido muchos desfallecimientos del sujeto revolucionario, lo cierto es que las circunstancias en las que el sujeto debía supuestamente hacer la revolución se habían vuelto cada vez más adversas y lo siguen siendo, y todavía creo que estamos bajando la pendiente, aunque se perciben síntomas diversos de resistencia por parte de la gente, pero si cuentas todos los factores, por ejemplo, el grado de conciencia de clase que existe hoy día entre los asalariados,
la cultura política, como he dicho al principio, que hay entre las clases que se sienten agredidas es tan bajo, y parece que la tendencia sigue siendo a la baja, que podemos decir que estamos todavía en la pendiente bajando, no subiendo. Bueno, movimiento comunista, pues yo creo, como todos los movimientos humanos, todos los fenómenos humanos, todos lo que podemos llamar procesos sociales, le pasa como a los procesos biológicos, tienen un ciclo vital. Nacen, se desarrollan, envejecen y mueren. En el caso de los individuos, pues esto hasta cierto punto, sí, hasta bastante punto queda compensado, porque los individuos perecen, pero la especie continúa. En el caso del comunismo, si aplicamos el símil, tendríamos que pensar que no ya los individuos concretos del movimiento comunista, los nombres conocidos, Lenin, Ho Chi Minh, etc., son individuos de esta especie que han perecido, pero que la especie sigue adelante. No, yo creo que el problema hoy día, si consideramos que el comunismo no es un individuo, el movimiento comunista, sino una especie, pues es la especie la que está en riesgo de extinción. Cuando una especie se extingue, puede ocurrir dos cosas: que deje un nicho vacío en el ecosistema, o puede que, cuando todavía no se acaba de extinguir del todo, haya ido mutando y dando lugar a una nueva especie. Yo no sé qué metáfora preferís, si la de decir que la especie comunista todavía le queda vida y lo que pasa es que ha habido generaciones de individuos de esta especie que han perecido y hay que esperar que algún bisnieto de Lenin o tataranieto de Lenin retome la bandera de la lucha victoriosa, o hay que considerar que el comunismo pues, es una especie como tal en extinción y que su única esperanza de continuidad consiste en una mutación. Lo que pasa es que, claro, las mutaciones, como sabéis, son de muchos tipos y hoy día la palabra mutante, por lo general, tiene sentido peyorativo, por la literatura de ciencia ficción, etc. Entonces, sería de desear que si lo que le espera el futuro del comunismo está en una mutación, que sea una mutación, digamos, evolutivamente positiva y no negativa. Recuerdo que hubo una época en que se puso de moda decir que el sistema soviético, concretamente, fomentaba la evolución, pero solo la evolución negativa, es decir, que premiaba a los individuos menos eficaces para la reproducción de la especie y que, por tanto, tenía una tendencia, como así se vio y se comprobó, a la decadencia irreversible. Es de esperar que la mutación, que yo creo que hoy por hoy es la esperanza que nos queda del movimiento comunista en una nueva fase, en una nueva especie de movimiento comunista, se produzca en el buen sentido. Y para aprender, bueno, para tener instrumentos que nos ayuden a orientarnos en esa dirección de mutación positiva, es evidente que hay que empezar por conocer bien el pasado, los precedentes, la situación de la que venimos. Y tenemos aquí con nosotros a un joven. Eso quiero decir, que he dicho que es profesor, quisiera llamar la atención sobre un elemento importante para que veáis el grado de degradación que está teniendo la sociedad en la que vivimos. Supongo, me corriges si ha cambiado tu situación, pero hasta hace unos meses el profesor Jaime Pala, que así es como se llama, lo habéis visto, tenía un contrato de asociado. Estás en la misma situación, ¿no? Más o menos. Sí, como el 60% de las universitarias españolas. Exactamente. Entonces, es así. El sueldo de un asociado que hace el mismo trabajo que un profesor numerario, yo lo puedo decir con toda tranquilidad, porque aunque ahora estoy jubilado, yo fui profesor numerario, pues la relación es algo así como de, yo diría que 6 a 1 aproximadamente, una cosa así, por el mismo trabajo, exactamente por el mismo. Es decir, yo cobraba 3.000 y pico euros y los asociados, al menos en mi universidad, no llegan a 500, por el mismo trabajo, exactamente. Bien. Entonces, para que os deis cuenta de hasta qué punto la degradación de las condiciones laborales se ha ahondado y sigue ahondándose, y ya veremos cómo acabará. Alguno puede pensar que como ahora el conseller
Sanitat, perdón, olvidadlo. El de universidades y tal, no sé quién es. Yo conozco al secretario general de universidades porque casualmente es cuñado mío, pero desecha toda esperanza, no tengo ninguna capacidad de influencia sobre él. Es un neoliberal simpático, pero neoliberal, o sea que pues digo que con el nuevo gobierno de la Generalitat dudo mucho que estas condiciones cambien. Bien, sin más preámbulos y cachondeo, le cedo la palabra para que nos ilustre a todos un poco sobre el tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Miguel por la presentación. Agradezco la invitación de la Xarxa, ¿no? Por hablar del tema. Haré una charla sobre el Partido Comunista Italiano, ¿no? Sobre la parábola de este partido, ¿no? No me voy a meter mucho. Si queréis lo hacemos, hay un debate, ¿verdad? Sí, al final, sí. Habrá un debate. No tengo pensado hablar de la experiencia de Fundación Comunista en la intervención. Si queréis lo hablamos en el debate. ¿De acuerdo? Me parece que aquella es una experiencia que no tiene nada que ver con el Partido Comunista Italiano, más allá de la continuidad de una parte del personal, poca cosa. Creo que es más útil, al menos de cara a la intervención, después hablamos en el debate, si queréis, en Fundación tranquilamente, es más útil delinear un poco la parábola histórica de este Partido Comunista Italiano, ¿no? A mí me parece más útil. Después, si queréis, insisto, hablamos de Fundación. Partido que, en este momento, más que un partido, es un cenacolo liberal, ¿no? Más nominal que real. A ver, será una charla informal. Vengo de 3 horas de clase y no estoy aquí para hablar ex cátedra, no sé qué. Algo que nos sirva. El tema es bastante inabarcable en una intervención. El Partido Comunista Italiano fue una experiencia muy rica, muy poliédrica, difícilmente englobable, ¿no? Dentro de una charla. Lo que voy a hacer es intentar esbozar algunos puntos claves para entender. Luego los desarrollamos en el debate, si queréis, ¿de acuerdo? Esta es un poco la intención. Yo creo que para entender la parábola un poco del comunismo italiano, creo que primero lo que hay que hacer es, y esto no se hace pocas veces, pero es muy importante, es entender el ágora en el que se desarrolló el comunismo italiano, es decir, el país, y más concretamente el sistema político italiano llamado Primera República, lo que nosotros los italianos llamamos Primera República. ¿Qué se entiende por Primera República? La República nacida de la Segunda Guerra Mundial, del consenso antifascista, con la Constitución promulgada en 1948, hasta esa operación judicial llamada Manos Limpias, que en 92-93 barrió el sistema, prácticamente toda la Primera República, todo el sistema que se había creado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nosotros entendemos esto como fenómeno de Primera República. Si la juzgamos según los parámetros de la izquierda radical actual, no entro en qué entendemos por radical o no, pero digamos, todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo en España y en general el Partido de la Izquierda Europea, si la juzgamos con sus parámetros de hoy, la historia de aquella Primera República fue la historia de un éxito. Es la historia de un éxito evidentísimo. ¿Por qué? De entrada, porque la historia de la Primera República es la historia del país, es decir, el sistema que eligió el país que creció más en el mundo de 1945 a 1980. El primer país, según datos de la ONU, que creció en términos de crecimiento económico, y por lo tanto un parámetro de la izquierda radical italiana, crecimiento, están obsesionados con el crecimiento. Vale, si vais a ver incluso los documentos ahora, las propuestas, todo está basado para buscar crecimiento. El país que más creció en el mundo fue Italia, el segundo Alemania Occidental, tercero Japón. País importante, obtuvo un crecimiento potentísimo. De un país semi-arruinado se convirtió en el cuarto país en 1980 manufacturero del mundo, el país que había alcanzado Gran Bretaña, que amenazaba a Francia y estaba a punto de alcanzar en términos de PIB, y que estaba amenazando a Alemania. Cuarto país manufacturero, hoy es el sexto. Grandísima potencia, la única potencia manufacturera industrial capaz de amenazar, incluso hoy, por mucho que la desindustrialización está avanzando, capaz de asustar al establishment alemán. Eso explica muchas cosas de la política de hoy en día, pero no entraré.
Desde ese punto de vista, yo no estoy diciendo que el término de crecimiento tenga que ser nuestro parámetro de evaluación política, pero esto hoy forma parte de una buena parte de la izquierda, ¿no? Y desde ese punto de vista fue la historia de un éxito que terminó mal, terminó en la nada, en 1992-93, terminó sobre todo en el desprestigio. Hoy hablar de la Primera República en Italia en términos positivos es absolutamente, no digo prohibido, pero si tú vas en televisión a hablar bien de esa experiencia, tendrás un problema. O te insultan o te ridiculizan. Está muy desprestigiado, muy ridiculizado. Yo creo, de todas maneras, que fue la historia de un éxito en la medida en que, aparte del crecimiento, también se construyó el estado de bienestar. Y, de todas maneras, aquella Primera República fue la historia de un éxito en la medida en que presentaba determinadas características que ahora voy a explicar. Es muy importante para entender el Partido Comunista. Esa Primera República se construyó sobre la Constitución de 48. Constitución republicana, aún vigente, desvirtuada, no sirve para nada, es más o menos papel mojado, pero bueno, de esto si queréis también lo hablamos. Esa Constitución republicana, ¿no?, en 48, eran muchas cosas, pero eran algunas cosas más que otras, ¿no? Tenía algunas características muy importantes. Son muchas, pero aquí voy para delinear el marco en el que se movió el Partido Comunista Italiano. De toda aquella Constitución marcaría la República, la nueva República. Aquella Constitución marcaba una República estrictamente proporcionalista. Sistema electoral proporcional duro y puro. Es decir, una cabeza, un voto, y podía entrar incluso un partido con el 0,5% de los votos en una circunscripción única. Es decir, un sistema proporcionalista duro y puro en el que la centralidad de la República sería el Parlamento, es decir, el Poder Legislativo. Todas las voces de la República, todas las voces políticas serían escuchadas dentro del nuevo régimen, del nuevo régimen democrático y popular, nacido, evidentemente aquí hay una ruptura con el sistema mayoritario del que nació el fascismo, la famosa ley Acerbo. Pero bueno, no entremos, pero es una ruptura clara. En la nueva República todo el mundo tendría voz, independientemente dentro de las instituciones, independientemente de sus votos. Primer punto. Segundo punto. Además para estructurar una república estrictamente proporcionalista, se necesitaban partidos fuertes. No partidos líquidos, oligárquicos y personalistas, como tenemos muchísimos hoy en día, ¿no? Sino partidos fuertes. Los partidos, incluso en el texto constitucional, eran los encargados de canalizar la participación popular en las instituciones y en general en la vida del país. Los partidos eran el centro de la vida política. Era una república de partidos. Y el hecho de que todos los partidos pudieran entrar en el Parlamento, evidentemente esto fomentó la cultura de partidos políticos muy fuertes, muy aguerridos, con mucha militancia, con mucha participación, para nada partidos líquidos, para nada partidos. Y la Primera República Italiana fue, hasta el final, una república muy incluyente, por lo tanto, todas las voces entrarían, pero sobre todo con partidos fuertes que consiguieron canalizar la participación popular. Es decir, la tasa de participación en las elecciones, que no digo que se lo sea todo, ¿no? El nivel más bajo de participación popular fue el último año, cuando ya se estaba derrumbando la Primera República, en el 92, con el 87% de los votos. 87%. Normalmente la República se movió entre el 90 y el 95% de participación electoral. La abstención no llegaba, casi nunca llegó a los 2 dígitos. Tercer punto de esta Primera República, importante. Toda la Constitución republicana, desde un punto de vista material, una república tiene una vertiente política, una vertiente económica, una vertiente de derechos civiles, ¿no? Pero desde un punto de vista más de la cuestión material y económica, toda la Constitución republicana del 48 estaba orientada desde el artículo 1, la República Italiana está fundada sobre el trabajo, desde el artículo 1 está fundamentada y orientada a conseguir, bueno, estaba, porque hoy en día ya eso no tiene ningún sentido, pero estaba. Hablaré siempre en pasado porque me parece a mí, creo que es un texto que no tiene vigencia. La Constitución son los tratados europeos, nuestra Constitución real. Pero entonces estaba orientada a conseguir la plena ocupación.
Todo el objetivo de la República, desde un punto de vista económico, era la plena ocupación. Importantísimo. Ese era el objetivo que se plantearon todos los constituyentes, excepto un poco algunos, sobre todo la parte más de derecha, pero en general todos consensuaron eso, sobre todo porque se venía de la experiencia de los años 30, ¿no? De la crisis de la caída del patrono, de la crisis del 29, en fin. Sobre todo, tiene que haber plena ocupación. Eso de entrada. Y segundo, toda la Constitución, toda, desde el primer artículo hasta el último, está orientada a construir una economía que es mixta y asistencialista. Es decir, de entrada mixta. La economía sería mixta. No sería solamente una economía en manos de los privados, sino que sería una economía con un fuerte, muy fuerte aparato público y una fuerte intervención del Estado y de los gobiernos, de lo público en la economía. La economía sería, sobre todo, dirigida y planificada por los partidos, por los gobiernos y en general por el sector público. Era una constitución muy poco liberal y muy democrática, en este sentido. Y evidentemente muy intervencionista, muy planificadora, con una fuerte intervención y participación de los agentes sociales, sindicatos, patronal y sindicato, los dos. Y sería sobre todo una república asistencialista. Esto está muy fuerte, muy evidente en el texto constitucional. Es decir, asistencialista en el sentido de que estaba muy claro que la nueva república actuaría sobre los salarios indirectos y los salarios diferidos, servicios sociales y pensiones. Se construirían, trabajaría sobre el salario directo de los trabajadores, pero también sobre las prestaciones que recibirían los trabajadores y en general la población italiana en términos de servicios sociales, y salario diferido, pensiones, cosas que no había, ¿no? En ese sentido estaba muy bien marcado. Y un último punto que es importante tenerlo en cuenta es que la nueva república nacía, incluso desde el texto constitucional, esto está bastante claro, con la necesidad de mantener una política exterior creativa, no esquemática, no estática. Es decir, es evidente que Italia formó parte desde el principio de la Guerra Fría del bloque occidental. Por lo tanto, los americanos en ese sentido no hubieran permitido eso que cayó en el bloque occidental, y en ese sentido la entrada, Italia fue uno de los países fundadores de la OTAN, en 1949. De ahí, toda la clase dirigente democristiana que gobernaría durante 50 años lo tenía claro. Ese es nuestro ámbito, nuestra alianza internacional. A partir de ahí, y aunque no nos guste, estamos, porque los americanos ya estaban, pero su atlantismo, y por lo tanto eran atlantistas, de forma convencida, pero no eran los democristianos, los de Gasperi, los Andreotti, ¿no? Los Fanfani, los Moro, no eran atlantistas acríticos. Toda la política exterior de la Primera República no será un atlantismo acrítico, será un atlantismo muy incómodo para los americanos. Los democristianos manejaban muy bien el arte del chantaje, muy bien, sin llegar a Andreotti, que era, posiblemente fue el personaje, nos gusta, hoy en día sería una persona de extrema izquierda, con los parlamentos que tenemos hoy en día, ¿no? O Fanfani, que nacionalizó todas las grandes empresas estratégicas. Hoy en día, claro, estamos hablando de los romanos. Estamos hablando de los romanos, parece que estamos hablando de cosas, porque claro, entonces se veía como personal muy de derecha, ¿eh? Esa gente nacionalizaba energía, transportes, y mantenía una política exterior muy incómoda. Es decir, por ejemplo, la famosa política filoárabe italiana, que sacaba de quicio a los americanos y a Israel, es un ejemplo, y otros ejemplos, muy incómodos. Sabían manejar toda una serie de artimañas, de chantaje a los americanos, y lo hacían muy bien. No eran, en este sentido, no eran títeres en manos de los americanos. Y hoy tenemos estudios, han sacado documentos, evidentemente estoy hablando también porque han salido mientras tanto estudios muy importantes, han salido desclasificados los documentos de los americanos durante muchas situaciones los consideran una especie de dolor de muela a los democristianos, ¿no? Eso explica muchas cosas, incluso de moda, ¿no? En los años 70. Yo creo que estos 4 puntos, por lo tanto, marcarían, hay muchos más, pero yo creo que los más importantes fueron estos. Simplifico por cuestiones de tiempo. Pero lo esencial, los carriles por los que se movió la Primera República en estos 50 años, 45 años, fueron estos. Economía mixta, política exterior no
no papanata, en este sentido, asistencialismo, proporcionalismo, ¿no? A lo largo de los 45 años de la historia de la Primera República, la tentación de los sectores conservadores italianos, no ultras, no estoy hablando sectores de derecha, pero no estoy hablando de neofascismo en este momento, ¿no? No fue tanto como pasó en otros países a lo largo de la Guerra Fría en Occidente, pensemos en Grecia, por ejemplo, incluso en Portugal, que siguieron, o incluso aquí, que sectores siguieron dando apoyo a los regímenes, ¿no?, Salazar y Franco, o incluso en Grecia, que los liberales apoyaron al ejército en el 67 para que interviniera. En Italia, los sectores conservadores no apostaron nunca por una vía militar para subvertir una república que no les gustaba. Eso son tentaciones neofascistas que fueron muy fuertes, pero que no tienen nada que ver con eso. En ese sentido, la oposición a este tipo de república muy avanzada, ¿no?, fue aquello de reconducir la república. Siempre, eso pasó un poco siempre, a lo largo de la historia de la Primera República. Es decir, se trataba de mantener un sistema democrático, pero reconducirlo. Del proporcionalismo pasar al sistema mayoritario. De un atlantismo creativo incómodo a pasar a un atlantismo más cómodo para los americanos. De una economía mixta y asistencialista pasar a una economía más de mercado, más desregulada. Reconducir en este sentido y dar sobre todo más poder al ejecutivo en detrimento del legislativo. La oposición a este tipo de república fue en este sentido fue la transformación, lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, en la práctica que tenemos hoy en día, pues, ¿no? El ejemplo más típico de esta oposición al régimen sin llegar al golpe militar fue el proyecto de la logia masónica Propaganda 2, ¿no?, de la P2, que no era un golpe de Estado, no era estrictamente, hablando en términos rigurosos, un golpe de Estado. No era una logia golpista, era un sector del Estado, servicios secretos, grandes compañías, ¿no?, que planteaban una reconducción de la República, una reorientación del sistema republicano en un sentido mayoritario, en un sentido de dar más poder al Ejecutivo en lugar del Legislativo. No eran golpistas en un sentido pleno de la palabra. Vosotros vais a ver ahora, leéis, si vais a leer, está en internet, el plan de la logia masónica P2, y vais a ver el sistema italiano hoy en día, ganado. Porque en el fondo no era realmente, no tiene nada de golpista en un sentido realmente literal de la palabra, ¿no? Se trataba de reorientar, en este sentido, la República. Que la República se ha reorientado. Hoy en día, aquí está caído. La República ha terminado de orientarnos, en este sentido. ¿Cómo? ¿Cuál fue el instrumento? Aquí está. Sí, parece que está. Es la reorientación de la República. Exacto. Una metáfora. Lo que estaba diciendo es que cómo se ha reorientado esa república que, en el fondo, según los parámetros que tenemos hoy en día, se ha reorientado a través de la Unión Europea. La Unión Europea era el instrumento. Antes las clases dirigentes liberales no encontraban la manera para reorientar esta república, que era incómoda, con características muy incómodas, demasiado proporcionalista, demasiado keynesiana, planificadora, demasiado soberana. Se reorientó con la Unión Europea en el sentido de que, aprobando los tratados, con el pacto de la Unión Europea entraba la reorientación, de forma clara. Artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Estado no entra en la economía. Reorientación clara, ¿no? La moneda no la tienes. La política exterior está completamente bloqueada. Y toda una serie de cosas. El sistema electoral cae en 1993 con la caída de la Primera República. Se pasa de proporcional a mayoritario. Y ahora el mayoritario se ha hecho aún más profundo después de la última reforma Renzi, por el cual, o si no tienes el 12% de los votos, no entras a nivel nacional. O sea, es decir, ha reconducido la República de una manera integral y total. En este sentido, la reconducción fue potente. La reconducción de la República antifascista, nacida sobre el consenso antifascista, ha sido reconducida, normalizada, según algunos. En este contexto, ahora dejemos el contexto de la normalización, sigamos en la Primera República, ¿no? En todo caso, los 4 pilares que os he comentado
serían estos. A partir del 48 los pilares de la República serían estos 4 que se comentaron. Y Togliatti, Palmiro Togliatti, el secretario general del Partido Comunista Italiano, PC, aquí llamaré PC, según la modo de decir italiano, estaba más que contento, más satisfecho de haberlos arrancado en la Constituyente. Estaba muy satisfecho Togliatti, por lo que sabemos hoy en día, se dio con un canto en los dientes, pero muy bien, estaba muy contento. Togliatti no creía lo más mínimo en el concepto de revolución como asalto al poder de forma vanguardista bolchevica en 1917. No creía lo más mínimo, era algo que estaba completamente fuera de su manera de pensar. Él sabía perfectamente que el partido no tenía la fuerza para hacer la revolución, ni siquiera después. Lo primero que dijo en el famoso atentado del 48, chicos, quedaos tranquilos. Mientras Venturi, quedaos tranquilos, el partido ya que tenía las armas todavía. Muchos partisanos no nos habían devuelto las armas. Y Togliatti lo primero que dijo: quedaos tranquilos, no hagáis tonterías. No fate stupidaggini, no hagáis tonterías, ¿no? Él sabía que el partido no tenía la fuerza para hacer la revolución y de haberlo intentado, eso hubiera acabado como la guerra civil en Grecia. Y el partido hubiera sido triturado y legalizado. Esto Togliatti lo sabía, era muy consciente y más allá de la retórica del partido, que el partido enseñaba en su prensa, en general, en sus documentos, más allá de la retórica del partido, la revolución, evidentemente, claro, el futuro es nuestro, ¿no? La imagen de la propaganda del partido era: el futuro es nuestro. ¿Qué duda cabía? Pero más allá de eso, la revolución era aplazada sin tiempo. En la práctica, incluso cualquier militante mínimamente aseñante en este sentido sabía que la revolución era aplazada sin tiempo. Lo que interesaba a Togliatti después de la guerra era levantar y moldear un partido en una nueva república, en un marco de una nueva república que no presentaba características socialistas, porque las acabo más o menos de enumerar, pero presentaba características sociales muy interesantes. La nueva Constitución no era socialista, pero socialmente muy avanzada, es decir, con unas características sociales, con unas potencialidades muy buenas. El panorama era muy interesante en ese sentido. Togliatti lo consideraba extremadamente interesante y creía que ese marco de la Primera República podía ser un marco muy interesante, con muchas potencialidades, para, no tenemos la fuerza ahora para hacer la revolución, para trabajar una guerra de posición, por decirlo en términos gramscianos, es decir, un trabajo lento de organización y de acumulación de fuerzas, que ya se vería cuyos frutos ya veríamos. Ya se vería que daría de sí esta guerra de posición y esta acumulación de fuerzas. Ya veremos. De momento trabajamos. De momento el marco es favorable, pensaba Togliatti. Y a partir de aquí tenemos en este marco que es favorable respecto a otros países. Quizá el único marco favorable parecido fue la Cuarta República Francesa. La quinta ya no, pero la cuarta todavía funciona. De momento trabajamos en esto y nos va bien. Nos va bien. Por lo tanto, en este marco, Togliatti construyó el partido, digamos, el partido comunista más fuerte del mundo que no estuviera en el poder. Y sobre todo, la máquina de guerra política más temida, y sobre todo, desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista de funcionamiento, una de las mejores máquinas de guerra, si no la mejor, incluso según sus enemigos, del occidente europeo, en este sentido. Políticamente hablando, estamos hablando de una máquina de guerra que infundía mucho miedo a sus adversarios, muchísimo. Pero que al mismo tiempo, y esto es un punto importante, al mismo tiempo, esta máquina de guerra potentísima, que ya desde el 45 ya están con 2 millones de afiliados, infundía miedo, pero al mismo tiempo representaba una suerte de acicate para sus enemigos. ¿Qué quiero decir con esto? Los adversarios políticos de la democracia cristiana, sobre todo, y también los partidos más pequeños, pero sobre todo la democracia cristiana, eran conscientes de que el Partido Comunista era tan bueno o mejor que ellos, que Togliatti, hasta ellos llamaban a Togliatti el mejor, famoso el migliore, el mejor, y sabían que ese partido
era tan bueno o mejor que ellos, pero por lo menos tan bueno como ellos. ¿Eso qué significó? Significó que el partido representó un acicate en el sentido de que le subió mucho el listón a la clase dirigente italiana. Es decir, fue un estímulo para que la clase dirigente italiana tuviera que esforzarse constantemente en términos de estudiar, prepararse, formarse, discutir. El listón, el Partido Comunista Italiano puso siempre un listón muy elevado a la clase dirigente italiana, muy elevado. Y la clase dirigente italiana tuvo siempre que esforzarse y dar lo mejor de sí. Dejemos ya las disfuncionalidades, los casos de corrupción, los errores, eso está. Pero esa clase dirigente de la Prima República no comunista era buena. Era buena. Era buena si la juzgamos según los parámetros del año 2016. Tenemos que dejar de meternos en los juicios de la prensa de los años 50, 60, 70, que a lo mejor tenía razón. Pero visto lo que vino después, visto lo que tenemos hoy en día, eran muy buenos aquellos dirigentes. Levantaron un país de la nada. Por lo tanto, en este sentido, podemos decir incluso luego, si queréis, hablamos del Partido Comunista como un gran partido de modernización capitalista. En el sentido que obligó a un tipo, les exigió mucho, en este sentido, a la clase dirigente italiana. La clase dirigente italiana utilizaba Togliatti de cara a los americanos. Está Togliatti, es muy fuerte, dame algo también. Togliatti, es que tenemos mucho Togliatti, queremos un trato de favor. Togliatti es mucho Togliatti, no estamos hablando de un dirigente cualquiera como en Bélgica o Holanda. Es que el trato de favor, Togliatti representaba también en esto un elemento que tanto De Gasperi como los demás utilizaban. Por lo tanto, en este contexto de la Primera República, el Partido Comunista Italiano se movería. Y bien, en este sentido. La gran pregunta es, ¿qué característica tuvo este gran partido, esta gran máquina de guerra que construyó Togliatti? Partido complicado, partido poliédrico. Voy a enumerar solamente algunas características que yo considero las más importantes, para entender cómo se construyó ese partido y por qué funcionó. Dejando de entrada, podría decir incluso un pequeño detalle, ese partido fue más togliattiano que Gramsci. Es más hijo de Togliatti que de Gramsci. Más hijo de Togliatti que de Gramsci. ¿Vale? Esto tiene que quedar muy claro. La gente cree que ese partido fue más fruto de Gramsci, que del legado de Gramsci cultural que de Togliatti. No, ese partido es más togliattiano. El legado de Gramsci, en ese sentido, que Togliatti difundió en una operación editorial muy interesante del 48 al 55, en los cuadernos de la cárcel se difunde. Togliatti gestiona la publicación de los cuadernos, ¿no? El legado de Gramsci está en el partido, está, pero ese partido lleva la huella inconfundible de Togliatti. Podríamos hablar, ¿no? Que claro, el tema da para mucho. Yo no creo en absoluto que Togliatti fuera muy inferior intelectualmente a Gramsci. Gramsci era superior, no mucho más. Togliatti era más cínico, si queréis, muchas más cosas, y no siempre positiva respecto a Gramsci, ¿no? Pero el talento y sobre todo la capacidad intelectual de Togliatti no era muy inferior a la de Gramsci. Gramsci lo sabía perfectamente, porque en el fondo, aquí no hablamos de Gramsci y Togliatti, aquí deberíamos hablar del grupo del Ordine Nuovo. De ese grupo que vino de los años 20, que era un grupo no eran amigos entre ellos, ¿no? Es decir, estamos hablando de grandes cerebros, Angelo Tasca, Leonetti, Bordiga no era del Ordine Nuovo, era de Nápoles, pero esos 4 o 5 amigos, que luego no dejaron de ser amigos, que eran muy competitivos entre ellos, Togliatti, Gramsci, Tasca, Angelo Tasca, un grandísimo intelectual, que escribió cosas interesantísimas. Eso, eran muy competitivos entre ellos, se admiraban y estaban siempre en competición. Un grupo muy, muy original, ¿no? Pero ese partido llevaba una huella inconfundible de Togliatti. Y está Gramsci, pero es más togliattiano que Gramsci. Bien, características de este partido que explican su éxito, en mi opinión. Estamos hablando de un partido que alcanzó a finales de los 60 el 30%, ¿no? De los votos. Bueno, por de pronto era un partido obrero, pero no obrerista. Eso es un punto importante. Es decir, era un partido formado prevalentemente por trabajadores manuales, campesinos y obreros, y en general gente que trabajaba, trabajadores manuales,
pero con una visión más interclasista en la que cabía la pequeña y mediana burguesía, sobre todo la pequeña, ¿no? Por lo tanto, era un partido en el que entraba el artista, el académico, el trabajador de cuello blanco, ¿no? El petit boutique. Estamos hablando de un partido, una visión más interclasista, porque Togliatti no era obrerista. Togliatti era una persona que creía que la clase obrera sería el núcleo más consciente y compacto de un bloque más amplio, de un bloque que él, más que obrero, llamaba popular. La clase obrera era el núcleo central, más compacto y que en el fondo guiaría, ¿no? Pero el bloque, podría decir bloque histórico hablando en terminología gramsciana, pero hablamos del bloque social destinado a realizar el cambio social, sería más popular que obrero. Y evidentemente ese bloque cambiaría la relación de fuerzas en este sentido del país. Un bloque capaz de, por lo tanto, de articular alianzas más grandes que las que podía encontrar en el mundo obrero y fuertemente mayoritarias. En ese sentido, el Partido Comunista Italiano fue uno de los pocos partidos que supo realizar una reflexión sobre la pequeña burguesía. Muy pocos partidos supieron hacer esto, muy pocos PCs. Hasta diría que uno de los pocos fue el Partido Comunista estadounidense, en los años 30, en los años del Frente Popular. Pero muy pocos partidos supieron hacer eso, de una reflexión siempre sobre la pequeña burguesía para que venga con nosotros. Las clases populares tienen que atraer a esta pequeña burguesía y arrancarse de la democracia cristiana. El Partido Comunista lo consiguió mucho eso, no totalmente, pero en parte lo consiguió. Togliatti era un frente populista, en el fondo. No era un obrerista, era un frente populista. Togliatti era el hombre que teorizó el Frente Popular, uno de los mayores teóricos del Frente Popular de los años 30. Era un frente populista en los años 30 y era un frente populista siempre, hasta la muerte. Fue un frente populista siempre. Mucho, eso explica la relación fría, cordial pero distante con Maurice Thoré, con el Partido Comunista francés, mucho más obrerista. Y sobre todo explica otra cosa que es muy importante. La nueva izquierda que crecerá en los años 60 en Italia, se opondrá y hará oposición. Eso empieza en el 56 con Hungría, ¿no? A partir de Hungría se desarrolla la ruptura entre socialistas y comunistas y por lo tanto empieza una nueva izquierda a partir, no disidente del PC, del PC. Pero la nueva izquierda que nace en los 60 nace y hace oposición al PC en nombre del obrerismo. La oposición a Togliatti se la hace precisamente en nombre del obrerismo, contra el no obrerista Togliatti. Eso lo explica una parte fundamental, que la oposición al PC desde la izquierda no podía no venir del obrerismo, en un partido tan poco obrerista como el italiano. Obrero, pero no obrerista, no es lo mismo. Segundo punto, para Togliatti el PC no debía ser solo un partido, sino que debía ser una comunidad de destino. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que esto es un punto importante. El militante del PC hacía política en el partido, ¿no? Vivía el partido políticamente. Pero el partido no le empujaba a hacer solo política en el partido, sino que también le hacía vivir al militante otra vida, no canalizada a través de las estructuras y de las organizaciones capitalistas. En el PC el militante no hacía solo política. En el PC el militante comunista se instruía, aprendía a leer y escribir, se divertía en las fiestas del partido, ligaba, veía cine en el circuito de cineclubs que el partido tenía organizados incluso en las pequeñas localidades. Aquí deberíamos entrar en nuestro cine de los 60, el cine de izquierda se desarrolla porque el partido le construye el mercado. El partido le construye el mercado. El partido construye salas donde la gente va y le construye el mercado al director. Bueno, esto sería otro tema, ¿no? El partido le ofrece la oportunidad de jugar a fútbol, de jugar a la petanca, de jugar al ajedrez, de desarrollar sus pasiones dentro de las estructuras del partido.
El partido organiza es decir, el partido se constituye, más que en un partido, en una contrasociedad que le permite al militante no vehicular su vida a través de los canales oficiales, los canales capitalistas y los canales... Si entras con nosotros, vivirás una otra vida. Por lo tanto, en este sentido, el partido le alejaba, formaba, desde un punto de vista antropológico, diría, al militante fuera del modo de vida capitalista, y sobre todo le ofrecía al militante una cosa que para mí es muy importante. Normalmente los historiadores no le dan mucha importancia, pero a mí me parece importante. Sobre todo le ofrecía una solución a un problema que es grave, sobre todo en las grandes ciudades. Le ofrecía un problema a la atomización social. El partido era un lugar de recreo, de sociabilidad. Porque el partido tenía abierta la sección incluso el 31 de diciembre, para un montón de gente que estaba sola, inmigrantes, gente que estaba sola, que no tenía dónde caerse a muerta. Esto era un aspecto importantísimo. Era una comunidad de destino. No hacía solo política. Le ofrecía una alternativa política al militante. Vamos a construir una alternativa política y social, pero también le ofrecía una alternativa de vida, una alternativa antropológica. Partido fuerte en este sentido. Bueno, aquí deberíamos entrar en la concepción de la política. Ya tiene entraré, muy hegeliana. No distingue entre lo privado y lo público. Tiene una concepción muy unitaria de todo. No entraré, sería demasiado, tampoco sería muy útil hablar, pero bueno, muy hegeliano, era un hegelo marxista en este sentido. Tercer punto, el PC era un partido profundamente internacionalista, pero al mismo tiempo, y sin que hubiera contradicción entre las dos cosas, era un partido al mismo tiempo marcadamente nacional. ¿Vale? Es decir, se proponía la transformación de la sociedad del país, eso está claro, como partido revolucionario, pero también se proponía hacer una cosa que era muy importante, que era acabar de construir el Estado unitario. Es decir, un Estado unitario en Italia, como monarquía, pero en general como Estado unitario, nació en 1861, ¿no? 80 años después, ya después de la caída del fascismo, la situación, según el partido, y según en general, según la izquierda, es que el Estado unitario italiano era un Estado inconcluso. ¿Por qué era un Estado inconcluso? Porque las grandes masas no se habían insertado, no habían entrado en la vida nacional. Era un Estado que no había sabido, o no había querido insertar a las masas en el juego político. Eso era el deber de la izquierda. Las masas debían entrar y debían mandar. Debían hacerse con la rienda del Estado. Pero en general hay una visión que es muy nacional, muy hoy no es una palabra que no me gusta, muy patriótica. Ellos se veían como patriotas. Un comunista de la época se veía como un patriota. Yo, con cuanto militante del Partido Comunista Italiano, acabaré de construir el Estado unitario, la nación italiana en este sentido, insertando a las masas, que son masas y son clases sociales, pero son patria también, son nación. Este discurso patriótico se enlaza también con la guerra de liberación contra los nazis. Tiene toda una construcción, pero de todas maneras el punto importante es que para el PC la patria era una patria inconclusa, porque las masas no habían entrado en el juego político. Por lo tanto, el PC era patriótico porque era socialista y era socialista porque era patriótico. Hacemos la revolución social que al mismo tiempo acaba de construir también el sentido, y en el cual en el fondo nación y clase eran dos términos que no entraban en contradicción en el PC. No entraban en contradicción, términos nación y clase, porque no entraban en términos nacionalistas, entraban más en términos nacionales que nacionalistas. En todo caso, toda esta reflexión enlazaba con lo nacional popular de Gramsci, con reflexiones que Gramsci enlazaba indirectamente, no totalmente, con el concepto de nacional popular. Y esta idea en el fondo de ser un partido italiano, ¿no? De acabar de construir la patria en la misma medida y contemporáneamente a la que vamos hacia el socialismo, es la que sustenta y la que fundamenta la idea de vía italiana al socialismo. La famosa consigna de Togliatti, que empieza Togliatti a lanzarla y a pregonarla a partir de los años 50, la vía italiana al socialismo. Es decir, una vía al socialismo
con características propias y que respondiera, que fuera adherente a la realidad italiana. El socialismo en Italia se construye, según Togliatti, según las características del país. Si no tenemos en cuenta las características sociales, económicas, culturales, antropológicas, hasta folclóricas. Si no tenemos en cuenta, utilizando las palabras pedantes de hoy en día, de los politólogos de hoy en día, si el partido no cartografiaba el país, es decir, si el partido no tenía en cuenta las características del país, el socialismo era imposible. El socialismo debía ser italiano en el sentido de que debía tener en consideración las características del país. Que sería muy complicado para Togliatti, si por no decir imposible, coger modelos foráneos en ese sentido. Hablamos del modelo soviético. Esto no significa que Togliatti no fuera un aliado fiel, aunque crítico, de la Unión Soviética. La ruptura del PCI vendrá después. Pero esta reflexión en Togliatti es muy fuerte y llegará al Memorial de Yalta del 64. Famoso escrito que escribió antes de morir, en el que el hombre decía que efectivamente el socialismo en Italia será italiano porque no puede no ser italiano, porque fracasará. No es ya que no quiero modelos foráneos, es que aunque los quiera, no tendrán un éxito. Y cuarto y último punto de este gran partido, de las características de este gran partido, es que si el partido obviamente quería un socialismo italiano, una vía italiana al socialismo, más que socialismo italiano, una vía italiana al socialismo, es decir, un socialismo que fuera adherente a las características, o según el lenguaje de Togliatti, los caracteres originales. La famosa frase de tenemos caracteres originales como nacionalidad italiana, ¿no? Si no somos adherentes a las características del país, evidentemente no podremos construir un socialismo. Sin dejar el internacionalismo, va de suyo, no quiero entrar en el internacionalismo, como siempre parte del ADN, por supuesto. Ahora, ¿cómo conocemos las características? ¿Cómo conocemos a nuestro país? Puesto que el socialismo en Italia se construye sobre las características italianas, ¿cuáles son estas características? ¿Qué país es Italia? ¿Lo conocemos? ¿Sabemos realmente? ¿Conocemos a nuestro país? Se preguntó Togliatti inmediatamente después de la guerra, que llevamos 20 años de exilio desde 1926. ¿Sabemos cómo es? ¿Conocemos nuestro país? ¿Conocemos un socialismo, una vía italiana al socialismo? Necesitaba obligatoriamente un conocimiento profundo del país mismo y de sus características desde todos los puntos de vista, desde la literaria, la económica, cultural, la folclórica, el Gramsci del folclore. En el fondo la mentalidad es la misma en Togliatti, crecieron juntos, eso es lo que a ellos les interesaba. Para eso necesitaban otorgar un papel importante a los intelectuales. Necesitaban de intelectuales muy activos. ¿Por qué? Porque el país necesitaba ser radiografiado, cartografiado, estudiado, analizado atentamente desde todos los puntos de vista. ¿Quién podía hacerlo? Un obrero, difícil. Estudiamos demografía, economía, historia, eso toca al intelectual. No era un partido intelectualista, ni era obrerista, ni era intelectualista Togliatti, ni era intelectualista. Pero los intelectuales son importantes. No va a haber una vía italiana al socialismo sin que nadie me estudie y me formule propuestas a raíz de su estudio de la realidad italiana que me permita construir una propuesta de cambio social en Italia. Por lo tanto, el intelectual en el Partido Comunista Italiano inevitablemente asumió, iba a tener, y lo tuvo, un papel muy importante en la organización. En la medida en que el partido no era mimético respecto al modelo soviético, y por lo tanto no aceptaba la idea de trasladar modelos mecánicamente, modelo soviético de la Unión Soviética a Italia, en la medida en que ese esquema de coger aquí y poner aquí no funcionaba, y por lo tanto que la vía italiana, y por lo tanto que el socialismo que vamos a construir es endógeno, palabra ambulosa para decir que nacerá desde dentro, necesitamos a los intelectuales. Necesitamos un fuerte programa cultural.
que nos haga descubrir qué es este país que no conocemos, porque en 46 no lo conocían, no tenían ni idea. Y Togliatti es perfectamente consciente que lleva 20 años sin pisar terreno italiano. Y sobre todo terreno italiano después de 20 años de fascismo que ha cambiado desde todos los... Porque pasa factura en términos de fascismo, ¿eh? Pasa factura, no pasa en balde. Hay que conocer de nuevo este partido. Por lo tanto, el intelectual era la persona que iba a tener un papel importante porque era un papel fundamental en la vertebración de la propuesta socialista. Pero el problema es que la famosa hegemonía cultural del Partido Comunista nace de esta necesidad. Nace de esta necesidad. No porque el intelectual fuera bonito, no sé qué, no sé cuánto. Y si os fijáis, el hecho, por ejemplo, hagamos una comparación. El tema, por ejemplo, del Partido Comunista Francés, ¿no? Gran partido, potente, pero el Partido Comunista Francés, la única organización de masas comparable a la del Partido Comunista Italiano. El Partido Comunista Francés tuvo una relación mucho más correosa con sus intelectuales. Un partido más obrerista que el Partido Comunista Italiano, un partido que tuvo una relación más correosa con sus intelectuales y que no le otorgó a los intelectuales tanto importancia, tanto peso como Togliatti. ¿Por qué? Porque era un partido más mimético respecto al modelo soviético. Hasta los 50, el PCF, no quiero decir que cogemos el modelo soviético y lo implantamos en París y Santas Pascuas, pero era mucho más mimético en muchas cosas. Y eso le lleva a la clase dirigente del Partido Comunista Francés a no necesitar tanto a sus intelectuales. Los necesitan, sí, pero puesto que era mucho más mimético, no necesita tanto a personal que le formularan desde cero una propuesta más original. Esto es el punto importante que en Italia se notó. Y por lo tanto, el Frente Cultural Italiano, el Frente Cultural del Comunismo Italiano, será un frente, señores, damas y caballeros, construyeron 18 revistas culturales. En los momentos de oro del Partido Comunista Italiano, en los 70, el partido tenía 18 revistas culturales. Revista de historia, revista de política internacional, revista de psicología, revista de literatura, revista de la reforma de la escuela, ¿no? La reforma de la escuela, revista de todo, de todo. Es decir, cada sector tenía su revista. Eran revistas muy buenas, algunas han sobrevivido, se han reciclado, han dejado de ser del ámbito de la izquierda, pero revistas muy buenas, donde se pegaban. Además, entre ellos peleaban. Y había debate muy duro entre ellos, entre los mismos intelectuales, y luego conseguían implicar también intelectuales de izquierdas, ¿no? Por lo tanto, eso, poca broma, 18 revistas son muchas, ¿vale? Por lo tanto, eso es por lo tanto, la cultura como eje vertebrador. Bien, estos yo creo que son los pilares, por lo tanto, que construyeron, sobre los cuales Togliatti moldeó, construyó y levantó su partido. Habría más, pero el tiempo es el que es, ¿de acuerdo? Pero los principales para mí fueron esos, y tuvieron éxito. Togliatti supo construir, después de Togliatti murió en el 64 Luigi Longo, supieron construir una máquina potentísima. Es decir, al final de 1968 en las elecciones era una máquina de política que tenía el 27% de los votos, que estamos hablando de un partido que tenía 10 millones de votos, 1.800.000 militantes y 2 o 3 millones de simpatizantes activos, simpatizantes. Cuando hay campaña electoral, los simpatizantes se mueven, son gente que no hace militancia activa, pero en campaña electoral esta gente se comporta como militantes. Es decir, estamos hablando en este sentido no digo una bestia enorme. Es más, con revistas, con actividades de todo tipo, con el patrimonio inmobiliario más grande después de la iglesia, desde la iglesia, importante. Cada pueblo tenía su campanario Pepone de Don Camillo, su campanario, su sección. Pepone de Don Camillo está en el pueblo más pequeño, porque los militantes, si no tienen las secciones, si no tienen la agrupación, la construyen, porque los albañiles son del partido y la construyen. En mi pueblo pequeño, cuando yo era pequeño, pues la construyeron ellos, Pues no tenemos sección, no tenemos Honduras, pues mira, poco a poco, 15 años, cada año iban ahorrando, no sé qué, y construían
construyendo. Al final, en 1991, cuando se disolvió el partido, patrimonio más importante de Italia después del de la Iglesia. Y a partir de ahí habrá todos los problemas. Pero en general, ese partido llegó a 1968, que es un año que vosotros sabéis que fue un año clave, ¿no? De protestas, primero estudiantiles, luego en Italia empezó en el 69, se conectó con la protesta obrera, el famoso otoño de Alimento. ¿Qué fueron? Dos protestas, dos fenómenos de protesta que nadie en Italia se esperaba, nadie. Eso fueron fenómenos que cogieron a toda la clase dirigente italiana, la clase política, por sorpresa, hasta el Partido Comunista. No se esperaba en 1968 que los estudiantes llegaran a rebelarse de esa manera. No se lo esperaban. ¿Por qué pasaron estos dos fenómenos? Por muchas razones, evidentemente. En Italia pasó, sobre todo porque en los años 60, la década de los 60 en Italia es una década pacificada, de una Italia pacificada, socialmente pacificada, en el sentido de que había habido muestras de descontento obrero, sobre todo, por aquí y por allá, pero la década de los 60 es el sorpaso de Dino Risi, la famosa película, es decir, entra el boom económico, hay mucho trabajo, empieza a entrar la nevera, en las primeras vacaciones, está muy pacificado el país en este sentido. El país está en manos de la democracia cristiana, que ha formado gobierno con el centro izquierda, con el Partido Socialista ha entrado en el gobierno, ¿no? El boom económico es brutal, literalmente brutal, estamos hablando de crecen al 9%, 8-9%, ¿no? Pero ese estallido se debió, fue inesperado, pero tiene su raíz, sobre todo, o por lo menos una de sus causas principales, en el hecho de que ese crecimiento de los 60 fue cuantitativamente muy potente, se creció mucho y entró riqueza, pero fue muy desordenado e insuficiente desde muchos puntos de vista, sobre todo muy desordenado y caótico. Millones de trabajadores, como mi padre, ¿no? Que se fueron del sur sin nada, iban allá, no sabían dónde caerse muerto, en este sentido no había estructuras. La democracia cristiana no consiguió, lo intentó, por mucho que hasta lo intentó, pero no consiguió poner orden en movimientos migratorios. La especulación urbanística, esa famosa película, ¿no? Las manos sobre la ciudad de Rossi, o sea, imágenes, eso pasó. Un desarrollismo muy potente, mucho más que el desarrollismo opusdeísta franquista, pero que no fue gobernado, o no se consiguió gobernar en ese sentido de manera eficaz, y sobre todo era un país que ha llegado en 1968 con estructuras, por ejemplo, con una moral pública aún muy dura, muy rígida, un autoritarismo en las aulas, por ejemplo, en las universidades, muy marcada, en el 68 era muy marcada esto, por lo tanto con una moral sexual muy dura, con unos códigos de comportamiento muy anacrónicos y sobre todo con unas relaciones laborales todavía muy autoritarias, con un sistema de código del trabajo, derecho del trabajo que aún se resentía de la legislación corporativa fascista. Por lo tanto, una situación, el país en teoría el país estaba muy por delante, digamos, de la clase dirigente, no muy por delante, pero necesitaba más, no necesitaba solamente cantidad, sino calidad. El país tenía que modernizarse, tenía que laicizarse, la Iglesia tenía un peso muy importante en esto. Por lo tanto, los trabajadores tenían trabajo, porque tenían mucho trabajo entonces, pero no tenían estructuras, no tenían viviendas. Mi padre se pasó el primer año, cuando se fue en 1969, a Milán, se pasó, eran 13 personas en un local como este viviendo. No había viviendas, no había política de la vivienda, no sabían cómo acogerlo, el sistema de sanidad se estaba todavía construyendo, estaba empezando. Por lo tanto, ese estallido fue, digamos, un momento de que el bienestar ha llegado, pero no ha llegado bien. Y ahora tenemos que, por lo tanto, había una propuesta. También había lucha de clases, no estoy negando, es evidente. El movimiento obrero pide más. El movimiento 69, sobre todo los obreros, había un movimiento muy potente, ¿no? Pero en general, punto importante es que
el bienestar había llegado, pero había llegado mal. Y la democracia cristiana, en ese sentido, también, y aquí entramos en un punto importante. El partido piensa que ese bienestar había llegado, pero había llegado de una forma caótica, muy desordenada, muy injusta, sobre todo injusta. Los salarios todavía eran muy bajos. Y con unas necesidades básicas no cubiertas, ¿no? El partido piensa que, esto es una reflexión que hace un poco toda la izquierda, no solamente el partido, que ese crecimiento, ese bienestar que había llegado en los 60, porque había llegado, al menos al norte, centro-norte, de Roma para arriba, el bienestar había llegado. Cualitativamente hablando, la democracia cristiana no sería capaz de ponerle orden, y sobre todo de ordenar y de saber gestionar ese crecimiento de forma solidaria y equitativa. Es decir, por sus compromisos de clase, porque era una fuerza para el Partido Comunista, evidentemente ligado a los grandes monopolios, evidentemente a la gran burguesía rapaz, italiana en general, incluso por su incapacidad, el Partido Comunista entiende, y un poco toda la izquierda, sabe que la democracia cristiana en el fondo había agotado su función. No le reconocía el papel, porque en el fondo está esta idea por la cual la democracia cristiana se ha enganchado el tren de Italia al crecimiento económico, pero no es capaz de hacer nada más posible. No es capaz de ponerle orden al crecimiento que ha llegado, de ser un crecimiento justo, del bienestar se reparta, de que la riqueza sea repartida de forma justa. Por lo tanto, el mensaje principal, cómo entra el Partido Comunista Italiano, cómo entra en la década de los 70, que sea la gran década clave del partido, ¿no? Partido potente, con 27% de los votos. ¿Cómo entra el partido en esa década? Entra con un discurso por el cual, esto es un discurso que en el famoso Congreso del 62 Berlinguer confirmaría, cuando es investido secretario general. El partido entraría en la década de los 70 con esta idea por la cual el partido sería el partido del crecimiento justo, del crecimiento solidario, de la secularización del país, de la laicidad, un país que necesitaba, porque estamos hablando de los años, ¿de qué años son esos? El año del referéndum sobre el divorcio, 64. Luego vendrá el referéndum sobre el aborto. Y ese referéndum sobre el divorcio va más allá del divorcio. Va más allá del divorcio. Eso fue una batalla campal. Una batalla campal en Italia, ese referéndum, ¿no? Por tanto, el partido del crecimiento justo, de la solidaridad, de la laicización, sobre todo el partido que por fin arreglaría el grave problema del desequilibrio entre norte y sur, la cuestión meridional, que todavía estaba. Por tanto, un partido con una visión de Estado y nacional que solucionaría el grave problema del sur. El partido que construiría, porque todavía en muchas cosas, en muchos servicios sociales estaban en una fase incipiente, como el sistema de sanidad, que construía los servicios sociales, sobre todo un sistema de pensión realmente incluyente y bueno, que modernizaría la escuela de la universidad. Y por lo tanto, y sobre todo, un partido que pondría las clases populares en el centro. Es decir, ¿qué mensaje es este? No es un mensaje revolucionario. En un sentido de... La revolución seguía aplazándose sin el día. Seguía aplazándose. Se hablaba de revolución. Se hablaba de construcción del socialismo. Ya llegará. Ahora, en corto plazo, el cliché en los años 70 sería eso. El reparto de la riqueza que ha llegado. La riqueza ha llegado, pero no se ha redistribuido. Tiene que redistribuirse. Y el partido modernizaría el país, lo vertebraría, repartiría la riqueza, evidentemente construiría los servicios sociales, las pensiones. Esto sería el mensaje, y el mensaje que si vosotros vais a ver el documento de 1962, el famoso Congreso, está. Luego, socialismo sí, vale, sí. Pero ahora es esto. Contra una democracia cristiana, digamos, no contra, pero con una, porque ahora veremos el papel con frente a una democracia cristiana que había agotado su función como monopolizadora del poder. Eso lo había agotado. Por lo tanto,
en los 70 sería el país que sería referente de las clases populares, pero también sería referente de otro segmento social importante, el segmento de la burguesía ilustrada. De una burguesía ilustrada, de los Eco, Umberto Eco, de los intelectuales, de una burguesía académica, de los sectores avanzados, en ese sentido avanzados, de izquierdas, no marxistas, o de todas maneras, no comunistas, por supuesto, pero avanzados, cultura del Partido de Acción, socialistas, pero venid a nosotros. Somos el partido de las clases populares, somos el partido de la modernización justa, que es un discurso muy seductor para un determinado tipo de burguesía ilustrada, ordenada y culta. Eso pasó mucho en los 70. Y este discurso durará hasta su disolución. En el fondo, este discurso con el que entra el PCI en los años 70 se mantuvo hasta su disolución. De la modernización justa, ¿no? Del partido de sectores populares y burguesía ilustrada, del partido de la integración del país. En la práctica, ¿no? Partido que pone en el centro las clases populares, a los intereses de la clase obrera, eso es evidente, sería algo más. Ese fue el discurso con el que llegó hasta la disolución. Luego, hay cambios, y ahora hablaremos un poco, pero en el fondo esta imagen está, y estaba en 1990 estaba todavía esta imagen, en la práctica, más allá de las apelaciones a la construcción del socialismo, y en la práctica el discurso es este. Y este discurso con el que entra el partido de los 70 enlaza con otro tema que los 70 cada vez será más potente, y que será más potente a partir del 1973, que es el año de la crisis económica, la crisis del petróleo. El año empiezan los problemas económicos, el crecimiento se detiene, tiene un problema, y empieza una crisis que en Italia, claro, otra vez, visto con los ojos de hoy en día, esta gente se pensaba que si Italia llegaba al 7% de paro se hundiría el capitalismo mismo, o que el sistema se hundiría. Estaban convencidos, pues a ver un poco la prensa, que bueno, el sistema aguantaría hasta el 25% de paro, no sé. Hoy lo vemos con otra perspectiva, pero entonces la crisis era vista como una tragedia nacional, vista como el peligro, ¿no?, de la cohesión del país en un sentido, y eran, no sé, 4 o 5% de paro. Claro, se venía del cero, Este discurso de la modernización enlaza con la crisis económica, por un lado, y enlaza que la democracia cristiana no consigue, y hoy sabemos que no era un problema tanto de democracia cristiana, sino que es un ciclo económico que empieza a cambiar. Es decir, la crisis internacional, y la democracia cristiana hizo políticas anticíclicas, después podríamos hablar, de todo lo intentó, Eso por un lado, que los democristianos no consiguen paliar, y sobre todo enlaza con este discurso de la crisis económica con el terrorismo. Italia es recorrida con una especie de, hoy le llamamos una especie de, la palabra es guerra civil de baja intensidad. En Italia se desarrolló en los años 70 una especie de guerra civil de baja intensidad, por la cual, por un lado, creció en los 70 un terrorismo de extrema izquierda que tarda en arrancar, empieza a arrancar seriamente a partir del 65, con mentiras, brigadas rojas, ¿no?, prima línea, las formaciones potentes. Pero sobre todo arranca con el terrorismo de extrema derecha. A partir de la bomba de Piazza Fontana del 69, Italia es golpeada sistemáticamente a través de grandes carnicerías, ¿no? Cada 3 años o cada 2 años hay una bomba de esas que te la ponen en los trenes, en las plazas, en los bancos. Italia está permanentemente sitiada por una estrategia, la famosa estrategia de la tensión. El país está tenso, efectivamente está tenso, esa estrategia ha funcionado. El país está muy tenso. Por lo tanto, el partido, por un lado, entró en los 70 con ese mensaje, ¿no?, de modernización justa, ilustrada, pero conforme los 70 avanzaban, el partido enlazó este discurso sobre la modernización con otro discurso, que es: nos hacemos nosotros, el PCI, garante
garantes, los del PCI, de la estabilidad republicana amenazada por la crisis económica, por el terrorismo. No solo somos el partido de la modernización justa, que realmente vamos a crear un partido, un país estupendo, un país justo, poniendo a la clase popular en el centro, sino que lo que es más importante es que conforme el país entra en crisis económica, en crisis social con el terrorismo, el partido suma también el hecho de presentarse como garante de la estabilidad republicana amenazada por la subversión, sobre todo subversión, el peligro principal es la subversión de extrema derecha, porque ese terrorismo, por lo menos se pensaba entonces, hoy no queda todavía, queda mucho por excavar, ese terrorismo tenía conexiones con los servicios secretos, tenía conexiones con el aparato del Estado, tenía conexiones con partidos políticos. El partido cree que la República está amenazada. Y está amenazada porque la estrategia de la tensión es bloquear un movimiento que se pensaba a la izquierda a raíz del otoño caliente, ¿no? Y por lo tanto, ese partido tiene este doble mensaje. El doble mensaje es modernización justa y socialmente avanzada y garante de la estabilidad republicana. Y por lo tanto, en este sentido, aquí, a raíz de esta doble visión y de esta doble lectura, de este doble mensaje, modernización justa y socialmente avanzada y garante de la estabilidad republicana, el partido cree, y esta es una idea fija, que está en Berlinguer de una manera evidentísima, y que el partido cree que ha llegado el momento de ir a la sala de los votantes. Que ha llegado el momento de ir al gobierno y asumir la gobernabilidad del país. Y en el corto plazo. Que es el único partido que puede evitar el hundimiento de la República, en todo caso el único partido que realmente puede dar estabilidad y puede hacer avanzar la República. Y hay que llegar ya. El partido, porque además el partido está creciendo. Electoralmente el partido entra en los 70 con una dinámica muy positiva. El 27 pasa, el 72, 73 pasa al 30. Y en el 76 llega al 34%. Está creciendo el partido. Y su dinamismo, su presencia en el país es muy potente, ¿no? Esta convicción es fruto de la lectura política que hace el partido, de los acontecimientos italianos internacionales. Son los años del Watergate, del Vietnam, de la caída del Vietnam, o sea, son años muy tensos, ¿no? Son años de crisis económica. Por lo tanto, esta voluntad de entrar en el gobierno es fruto de una lectura, es fruto de una lectura que hace el partido, ¿no? Del momento histórico que está viviendo, pero es fruto de otro elemento que es muy importante. Es fruto también de una convicción, de un factor interno que la clase dirigente piensa que el partido podría pasar, que podría poner en peligro la organización. Es decir, los dirigentes del partido eran conscientes de que el partido, en el fondo, en los 70, había llegado al límite de sus posibilidades. No al límite, perdón. Pero que difícilmente creciera en el corto plazo tanto como para, de alguna manera, llegar al 51%. Eso necesitaría más tiempo. Y en todo caso, que ese partido era lo suficientemente grande, porque estamos hablando de un partido que, mediados de los 70, tiene 1.800.000, 12 millones de votos. Ese partido, si no entraba en el gobierno, es decir, si el partido, a esa gran bestia que se había creado, que se había formado, no entraba en el gobierno, el partido iba a entrar en una especie de crisis de sobrepoblación. Es decir, el partido necesitaba darle, la dirección del partido necesitaba darle al partido, que había llegado a un nivel de formación elevadísimo, a un nivel de preparación, a un nivel cuantitativo enorme, eran muchos, preparados, sus intelectuales, ¿no? Sus militantes. Había llegado a un punto en el que, si no le daba salida al partido, una salida incluso gubernamental, y eso es un factor interno que yo creo que existió, y por lo que sabemos, el partido iba a tener una crisis interna. Por decirlo entre amigos, ¿no? Así, estamos aquí. Esa gran bestia tiene que tener una salida política, como si fuera una especie de gran empresa fordista.
con una gran capacidad productiva que producía muchas mercancías, pero que si no encontraba una salida a sus mercancías, la empresa entraba en crisis. Esa convicción está. Esa convicción está. No podían ser permanentemente un partido de oposición siendo tan grandes, porque el punto principal, y esto es otro punto, es que el PCI no podía ser, hoy en día el PCI no podía ser un partido comunista portugués, no podía ser un KKE, no podía ser como el Partido Comunista griego. Es decir, el Partido Comunista, tal y como había sido estructurado por Togliatti, y con la filosofía política de Trotsky y de Gramsci, no podía reconvertirse en un partido al 8-10% compacto, disciplinado, marxista-leninista, de vanguardia, de oposición, pero muy compacto, muy identitario. No hubiera podido, eso era imposible para ese partido. Ese partido había sido moldeado por Togliatti para hacerse no solamente gobierno, sino para hacerse Estado. Para hacerse Estado, para moldear todo un país. Ese partido, si no encontraba una salida, no estoy diciendo que sea bueno, estoy describiendo una realidad. Si ese partido no podía reconvertirse en una organización compacta como podía ser otros partidos que conocemos como el PCP en Portugal, no podía. Antes que de convertirse en una organización así, se autodestruía, implosionaba, porque no estaba en su ADN. Ese partido tenía otra estructura, otra cultura de masas, era un partido que o avanzaba o implosionaba. Ese es uno de los puntos principales. Y esa reflexión está en la dirección del Partido Comunista de los años 70, además de la lectura del momento político. Por lo tanto, en función de estos dos elementos, acelero, ¿verdad? No, tranquilo. ¿Tú me dices? No, son las 8. Si me lo decís, yo acelero un poco. En función de esta lectura del momento político y también de este elemento interno, que está, yo creo que está, además, está empezando a salir cosas, ¿no? Y que es justificable, y que es comprensible, más que justificable, se puede entender. Otra cosa que pueda gustar, pero se puede entender. El partido tomó la decisión de intentar entrar en el gobierno del país, a partir sobre todo del ataque del golpe de Estado a Pinochet, ahí fue un momento clave, pero sobre todo incluso si no hubiera pasado eso, en mi opinión, incluso si Pinochet no hubiese hecho el golpe de Estado. Es decir, para hacer esto, evidentemente, ¿cuál era el problema? Intentar entrar en el gobierno italiano, el veto americano. No había ningún otro problema. Lo demás podemos hacerlo, podemos intentarlo. Italia era un país del bloque occidental. Evidentemente los americanos tienen, no solamente en los 73, 74, 75, donde está Nixon, Ford y Kissinger, sino pasaba incluso con Carter, los americanos no quieren partidos comunistas en un gobierno de un país de la OTAN, porque no quieren un gobierno que tenga algo que ver con los secretos de la OTAN, y lo tienen clarísimo. El veto americano es un veto para todos, no pueden entrar en el gobierno, pero hay que sortear ese veto. Toda la reflexión, es decir, en función de la superación de este veto, que lo tienen muy claro los dirigentes del Partido Comunista Italiano, y no tanto en función de cuestiones ideológicas, el partido orientó su propuesta programática a partir del 72-73. Es decir, el primer punto a tener en cuenta es el punto principal del veto americano. Todo se hace en función de la superación de ese veto. Puesto que tú tienes que entrar, o tú quieres entrar en el gobierno del país, tienes que superar ese veto. Y en función de la superación de ese veto, yo oriento, no quiero decir que sea solamente el único elemento, pero hay que orientar la propuesta programática para superar ese veto. Y la única manera para entrar en el gobierno, o su propuesta política, para orientar su propuesta política, la única manera para entrar en el gobierno del país era evidentemente a través de un gobierno de concentración nacional. El partido sabía perfectamente que
no hubiera entrado, no se hubiera hecho con el poder, con el gobierno, de ninguna manera solo, ni tan siquiera con la coalición de izquierdas. Porque evidentemente algo hubiera pasado. Los americanos no lo hubieran permitido. En todo caso, hubiera habido intentos de desestabilización. El país estaba tenso. El partido sabía que eso no era posible. La única manera para entrar en el gobierno era corresponsabilizando a los democristianos de la entrada en el gobierno. Que los democristianos se corresponsabilizaran delante de los americanos en un gobierno de concentración nacional. Los comunistas, los únicos momentos en que han entrado en un gobierno en el tiempo de la Guerra Fría, fue con gobiernos de, aparte del caso francés del 81, gobiernos de concentración nacional. Es decir, en el periodo inmediatamente después. No entran o sea, no hay casos, y era imposible incluso. Debía entrar a través de un gobierno de concentración nacional. Y, evidentemente, esta necesidad sumada aquí, sumada a la necesidad de regenerar un país en crisis, porque se juntan las dos cosas, hay que regenerar el país y hay que salvar la estabilidad republicana, y hay que avanzar, no hay que perder las conquistas que hemos conseguido hasta ahora. Estos dos elementos, gobierno de concentración nacional para sortear el veto americano y regeneración del país, que solamente nosotros los comunistas podemos hacer, lleva a la propuesta de compromiso histórico. ¿Qué compromiso histórico es esto? Más allá de la retórica. Podemos decir muchas cosas sobre el compromiso histórico, pero el compromiso histórico es fundamentalmente una manera de sortear el veto americano a través de un gobierno de concentración nacional, que se junta a la propuesta de regeneración de la República, de una República en crisis. Luego, evidentemente, que vosotros leéis el discurso de Berlinguer, bueno, el compromiso histórico como manera de regenerar una República en crisis a través de la unión de las tres grandes culturas políticas italianas, la católica, la socialista y la comunista. Vale, pero el discurso principal es regeneración más gobierno de concentración nacional, y que los democristianos se corresponsabilizaran, porque no había otra manera, delante del aliado americano, que era un aliado muy duro. Todavía está Kissinger, y cuando venga Brzezinski será todavía peor. ¿Vale? Y en segundo lugar, evidentemente, esta necesidad de sortear el veto americano lleva a la oficialización por parte de Berlinguer, en la famosa entrevista del 66, de que el partido, en caso de gobernar, mantendría el país en la OTAN. Famosa entrevista a Panza, en Corea de la SED. Si gobernamos, mantenemos el país en la OTAN. Claro que lo mantendría. ¿Alguien se cree que, evidentemente, un gobierno en esos años 70 de fuego, el país está desestabilizado, recorrido por mí, que un gobierno comunista que hubiese sacado al país de la OTAN hubiese durado más de 5 minutos? ¿Puede gustar o no? ¿Puede gustar o no? Esa es la idea de haber mantenido, porque el partido no era un partido atlantista, no lo era, pero sabía que hubiese durado 5 minutos. Era imposible entrar en el gobierno sin dar a los democristianos y de cara y a través de ellos a los americanos el tema de la OTAN. No se saque talla de la OTAN. País frontera de la Guerra Fría. País frontera de la Guerra Fría. ¿De acuerdo? Y luego, y aquí lo dejo para el debate, todo esto fue alineado, la propuesta del compromiso histórico fue alineada con la palabra de orden del eurocomunismo, que es una cosa que obsesiona a vosotros. No. Es una cosa vuestra. Perdón, es un asunto interno. Es un asunto interno español. Es decir, ¿qué significa esto? Te puedo asegurar yo que no hay ningún militante italiano del Partido Comunista que le interese la palabra del comunismo, y que cuando la dejó de servir, la dejó, y los militantes ni se enteraron. Eso es un drama español, por características españolas que enlazan con la transición. A usted no importaba qué era el eurocomunismo para Berlinguer, cosas que ya venían de antes. Era política, aceptar la división de poderes, la libertad de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el pluripartidismo. En otro caso sería el europeísmo, pero bueno. Pero sobre todo, aceptar un sistema de democracia representativa. Y que llegaremos al socialismo por la vía de consenso electoral, o también, no solo, pero también a través.
cosas que el partido ya desde los años 50 ya estaba en esa órbita. Le pone eurocomunismo porque le sirve toda una operación a través de Carilla Marché, le sirve después para también darse fuerza de cara a interna, por fuerza en Italia. Cuando dejó de servir la palabra eurocomunismo, dejó de servirle, pues vale, no soy muy eurocomunista, pues vale. Eso funcionaba así, no quiero decir que fue una palabra que tiene una dimensión trágica en España. Y no quiero entrar en ese debate porque yo he venido aquí para hablar. Como decía un Bradley en mi libro, que no tengo mi libro, he venido a hablar de Italia, no quiero abrir la famosa puerta esa de las pelis de terror. ¿De acuerdo? Pero no confundamos, de las dos palabras, de los dos términos y los conceptos, compromiso histórico y eurocomunismo, el concepto fundamental y más importante es compromiso histórico, no eurocomunismo. Eso es un punto importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy acabando, Lo importante a tener en cuenta es que el Partido Comunista no encontró grandes interlocutores en la democracia cristiana hasta 1967. Un año clave, no entraré en el 67, año durísimo, las calles, en Italia se dispara en el 67. Uno va a la manifestación de una gran ciudad y no sabe si vuelve. Milán, Roma, Bolonia, ¿de acuerdo? Está el clima de preguerra civil, clima durísimo, que es el momento en el que el Partido Comunista, que está en el 34%, encuentra un interlocutor en la figura de Aldo Moro. Aldo Moro era el presidente de la democracia cristiana, no el secretario, sino el presidente. Personaje que en ese momento era el personaje político más importante de la República, que seguramente hubiera sido elegido presidente de la República, seguramente. Y encuentra Berlinguer en el 77 como interlocutor a Aldo Moro. ¿Por qué? Porque Aldo Moro es la izquierda de la democracia cristiana, con una oposición, porque era un personaje muy complicado, Aldo Moro, muy interesante, muy complicado, muy controverso, pero Aldo Moro hace la misma lectura, en el fondo, que la lectura de Berlinguer. Es decir, Aldo Moro lee toda la década desde el 68 al 77, lectura equivocada, pero ahora hablaremos, lee toda esa década como una Italia que necesariamente tiene que alargar las bases del consenso republicano. Las masas tienen que entrar. No podemos ya nosotros, democristianos, monopolizar el poder. No podemos, porque ya se nos ha acabado la espinta propulsiva, por decirlo a la Berlinguer, y por lo tanto tenemos que abrir a los comunistas. Tenemos que abrir. Poco a poco, con mucha cautela, hilando fino con los americanos cabreadísimos, las amenazas. Moro recibió amenazas de muerte por parte primero de Kissinger y luego, la famosa amenaza de muerte de Kissinger, hoy se habla de eso, en la famosa reunión de Puerto Rico, del 76, que es una reunión muy importante que se dice, siempre que Tornelli era el ministro de Exteriores de Italia y Kissinger le vetó a los últimos momentos de Kissinger, pero incluso después, no solamente Kissinger, es una constante, incluso los que vinieron después, es decir, Carter, Vance, Brzezinski, estaban en contra, ¿no? Y en ese momento Moro cree que había llegado el momento de abrir, de que Italia era un país en crisis que salía de la crisis del terrorismo, del malestar social, de la conflictividad, de la crisis social, salía de la crisis abriendo a la izquierda. Es decir, implicando la gobernabilidad del país a la mayor fuerza política de izquierdas, que era una fuerza de masas, una fuerza del 34% de los votos que nosotros ya no podemos mantener en un rincón. Esto fue la visión de Moro. Por lo tanto, Moro fue un interlocutor que duró 3 o 4 meses. Cuando Moro abrió, fue en diciembre del 67, 3 meses después fue secuestrado por las Brigadas Rojas, 16 de marzo del 78. Y 58 días después del secuestro, el 9 de mayo del 78, fue asesinado. Por lo tanto, todo ese proyecto de apertura
¿Cómo hubiera acabado ese proyecto, ese compromiso histórico que lentamente iba cuajando entre Berlinguer y Moro? De no haber sido asesinado Moro, no lo sabemos. La resistencia dentro de la democracia cristiana eran fuertes, la derecha no quiere saber nada. Moro era un tipo muy complicado, hilaba muy fino, era de tiempos largos, ¿no? Posiblemente lo hubiera conseguido. Tenía gran capacidad en ese sentido. Lo que sí sabemos, o sea, no sabemos que hubiera, el contrafactual no lo tenemos. Lo que sí sabemos es qué pasó después, que la democracia cristiana otra vez cayó en manos de la derecha, del partido. Cierre en banda contra el Partido Comunista y exclusión en un año. El Partido Comunista ya estaba en la mayoría parlamentaria, ya estaba entrando en el gobierno, pero ya el primer paso fue entrar en la mayoría del gobierno, ¿no? En la mayoría parlamentaria. Estaba entrando en el gobierno, poco a poco, en un proceso largo, pero un año después de la muerte de Moro ya están fuera de la mayoría parlamentaria. La democracia cristiana se cierra en banda. Vuelve el poder, sobre todo un sector de la derecha potente que cerrará otra vez al Partido Comunista, destrozando el proyecto de compromiso histórico. Eso fue, lo sabemos, eso fue lo que pasó. En el 79 el partido ya da por hecho, da por acabado el periodo de solidaridad nacional, el famoso gobierno de solidaridad nacional. Ahora, ese proyecto acabó. Pero hay un punto importante, es que toda la lectura del Partido Comunista, la lectura que venía del principio de los 70, que está en Moro también, la lectura que hace Moro, a todo lo pasado, y ya lo sé que esto lo sabemos los historiadores, todos, porque tenemos el conocimiento de causa, era una lectura equivocada. El partido no estaba girando, el país no estaba girando a la izquierda en los 70. El país no estaba girando a la izquierda, estaba girando a la derecha. Esa década que Moro y Berlinguer interpretaban, ¿no?, como una década de cambio, en el que el país estaba pidiendo a gritos girar a la izquierda, era una lectura equivocada. En el 78 y el 79, el país gira socialmente, no ya políticamente, socialmente gira a la derecha. Se conecta con el viento neoliberal que empieza con la elección de Margaret Thatcher y después de Ronald Reagan, y os aseguro que en 2 o 3 años, o sea, bienio 79, 80, 81, el país cambia, así. Empieza el desencanto, empieza la vuelta a la vida privada, muchos militantes en vez de militar dejan de manifestaciones o se enganchan a la heroína o se hacen Hare Krishna, o se van a una comuna rural y no sé qué, o dejan sencillamente de militar. La movilización obrera después de la ocupación de la Fiat del 80, potentísima, que le corta el espinazo al movimiento obrero de la Fiat, a partir de allá se acaba. El país gira, sale de la crisis famosa que empieza en el 68, en el momento de crisis, sale por la derecha, no sale por la izquierda. Toda la lectura que había hecho el Partido Comunista era una lectura equivocada. Y además, fue un acontecimiento inesperado. Reconozco que no le estoy responsabilizando al partido de una mala lectura, porque era muy difícil de prever, porque el cambio allí, el clima, porque eso fue un clima, incluso. En Italia la gente, para entenderlo, los jóvenes, de un año para otro, pasan de estar disparando en las calles a ir a la discoteca a bailar Tony Manero. Y eso pasa. Y eso pasa. No es una butada, no es una coña, eso pasó. En el 79-80 ya están haciendo otras cosas. ¿Qué pasó? Ahora no quiero entrar, porque también creo que muchos de vosotros lo han vivido en el 79-80, aquí, cuando empiezan aquí el desencanto, el reflujo, nosotros le llamamos reflujo más que desencanto. El famoso reflujo, ¿no? Pero, y entiendo que a todo pasado decir que fue una lectura equivocada es muy fácil. Pero, evidentemente, hoy vemos con más claridad que esa década que 68, 78, que era una década que muchos interpretamos como el inicio de algo, era el canto del cisne. Hoy empezamos a verlo.
que no era el inicio de algo, sino que era el final de algo. Era el canto de cisne de una ola que venía de la posguerra mundial, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo reaccionó? Y voy terminando. ¿Cómo reaccionó el partido a ese cierre de la democracia cristiana y a ese clima que gira a la derecha? El partido reaccionó, y Berlinguer sobre todo, reaccionó sobre todo marcando distancia, se fue otra vez a la oposición, marcando mucha distancia, remarcando el perfil identitario del partido, marcando mucha distancia respecto al bloque de partidos que se estaba recomponiendo. La democracia cristiana, a partir del 79-80, empieza a recomponer a todo el espectro político a su alrededor, dando vida a aquello que poco a poco será el pentapartido, famosa coalición de 5 partidos que gobernaría hasta el 92, ¿no? ¿Cómo reaccionó Berlinguer? Reaccionó con vehemencia, remarcando sobre todo un punto importante que es una palabra clave de esos años, que era la diversidad comunista. Es decir, de entrada, remarcando el perfil de oposición total al sistema de la democracia cristiana. El compromiso histórico había fracasado, a partir del 80 lanza la nueva consigna de la alternativa. Del compromiso histórico pasamos a la alternativa a la Vichy. Es decir, ya del compromiso a la lucha dura. Y sobre todo marcó esto de la diversidad comunista, que era una especie de... ¿qué era la diversidad? Era reafirmar el carácter diferente del partido respecto al bloque dominante. Ergo, un partido honesto en un país de deshonestos, un país eficiente en un país de partidos ineficientes, un partido socialmente justo en un país de partidos gubernamentales socialmente injustos, un partido con visión de Estado en un país cuyos partidos gubernamentales de visión de Estado no tienen nada. Esta era la famosa diversidad comunista. Y eso a partir del 80, que no es casualidad, porque claro, no podías pregonar y reivindicar tu diversidad cuando estabas con el compromiso histórico, cuando tenías que gobernar con aquella gente. En el momento en que tú sabes que ya te han cerrado la puerta, te reivindicas, haces un discurso muy identitario en este sentido, porque fue un discurso identitario, de diversidad, que además, que de todas maneras, el último Berlinguer, porque Berlinguer murió en el 84, por tanto del 80 al 84, el famoso último Berlinguer, es un Berlinguer muy identitario, muy combativo, lanza el partido en toda una serie de luchas sociales muy duras, como la lucha contra el referéndum con la escala móvil, es decir, la indexación de los salarios en 83, lanza el partido la famosa campaña contra el despliegue de los misiles, contra los euromisiles, los Pershing, contra la Unión Soviética, y sobre todo es un Berlinguer que hoy en día es visto muchísimo como una especie de persona que se cerró en la identidad, pero en cambio fue un Berlinguer bastante creativo. Es un Berlinguer que rompe con la Unión Soviética, en el fondo rompe, en el 80, lo que decía Miguel antes, pero es un Berlinguer que reformuló mucho. Yo creo que no fue estático, fue un Berlinguer que abrió un poco en el sentido en el que el grupo de sacristanistas, en el que estaba Miguel también al principio de los 80, mientras tanto se estaba moviendo. Es decir, reformuló mucho el ideario de Vichy, abriendo al feminismo, mucho a la cuestión ecológica. Estamos hablando del periodo de las luchas, al tema de la paz, o de todas maneras, a nuevas cuestiones civilizatorias. El último Berlinguer no fue un personaje estático, un personaje agresivo contra el bloque de partidos gubernamentales, pero no fue estático ideológicamente. Abrió a muchos problemas, con mucho atrevimiento, con mucho coraje y con mucha originalidad también. Hoy no lo reivindican, ahora reivindican equivocándose, porque allí reivindica mucho al Berlinguer de la cuestión moral, de la honestidad frente a una clase dirigente deshonesta. No era ese el problema. No sé. Esta línea, ¿qué significa? Esta línea explica por qué el partido mantuvo posiciones hasta mediados de los 80. Estaba perdiendo. Ya en el último Berlinguer el partido estaba perdiendo
peso electoral. En el 34, cuando murió Berlinguer, en el 83, bueno, antes de morir, ya el partido estaba en 30, había perdido el 4%, perdía, no aumentaba la militancia poco a poco perdía consistencia, ¿no? Un fenómeno muy, muy paulatino, pero aguantaba el partido, dentro de todo aguantaba. Pero es evidente que el partido estaba en dificultad. Ya con Berlinguer ya estaban, o sea, le costaba, no aumentaba. El partido ya había definitivamente dejado de aumentar y de crecer. El partido poco a poco era un declive muy lento con Berlinguer, pero que Berlinguer yo creo que supo paliar a través de una política muy activa socialmente, de oposición y de reformulación. Ahora, ¿dónde está el problema? Que en el fondo el último Berlinguer era un Berlinguer, o el último partido, la última clase dirigente berlingueriana, ¿no? Era un partido arrinconado. Si excluimos al partido fascista, el Movimiento Social Italiano, que es un partido que estaba excluido del sistema, el resto excluimos al PC, que estaba en la oposición, el resto y los partidillos, que de 0,5. Toda la clase dirigente italiana gobernaba junta. O sea, el PC estaba solo, en la oposición, solo. Excepto algún partido que tenía 2 o 3 diputados, democracia proletaria, tenía algo que navegaba en la órbita del PC. Pero el partido estaba solo. El partido se había encontrado arrinconado por la constitución de toda una clase dirigente que se había amalgamado en el famoso pentapartito, que ganaba elecciones, no perdían consenso y estaban ganando todas las elecciones. Y sobre todo, que eso fue muy evidente a mediados de los 80, ya era muy evidente, que nadie rompería, era una coalición que nadie rompería. Tenían el país, el gobierno del país lo tenía con mano de hierro y funcionaba. Peleaban entre ellos, porque los gobiernos duraban 6 meses y duraban 7 meses, pero el país crecía. Crecimiento había todavía. La clase dirigente peleamos por una cuestión de redistribución interna entre nosotros, pero la coalición no se rompe, no se rompía, ¿no? Volvían las elecciones, esto obtenía siempre 51% entre todos, 55, 60, gobernamos juntos, el resto a la oposición, que era el PC. Por lo tanto, eso era muy evidente en los 80, que esa coalición no se iba a romper, que el PC no lo tenía terriblemente complicado para superarlo en votos, incluso estaba bajando, y que al partido no le quedaba otra cosa que hacer oposición. En ese contexto, a mí me parece que todas las dificultades que el último Berlinguer tuvo, y todos los señales de crisis que el último partido berlingueriano tuvo, se hicieron evidentes después de la muerte de Berlinguer. Después del junio del 84 empezó. Alessandro Natta fue secretario del Partido Comunista durante 2 años, o 3. En 88 fue elegido Aquileo Oqueto. Pero en general, todas las contradicciones y dificultades que se habían incubado en el periodo del último Berlinguer, porque el partido estaba en dificultad, estaba arrinconado y estaba en dificultad, pues se hicieron muy evidentes. Es decir, la muerte de Berlinguer fue una especie de como que saltar el tapón, ¿no?, de las dificultades que estaba viviendo el partido. Un primer señal, dejadme 10 minutos y acabar el discurso. Un primer señal de crisis, esto es una cosa mía, reflexión mía, pero no solamente mía, pero en general poco citado, del partido, fue que el partido, después de la muerte de Berlinguer, desarrolló una suerte de superioridad moral respecto al pueblo italiano que quería representar. Es decir, el partido, viendo que el pentapartito seguía ganando las elecciones a macho y martillo, empezó a generar esta sensación por la cual ese pueblo, esta especie de superioridad, y no a esa clase mediocre y corrupta del pentapartito, esto es una cosa que el partido no digirió. Esta idea de este pueblo que mayoritariamente sigue confiando en esa clase dirigente. Por lo tanto, yo creo que el partido se alejó muchísimo, o por lo menos mucho, del pueblo italiano. Es decir, desarrolló una especie no solamente de superioridad moral, pero ahora tengo una palabra en italiano que no sé traducir, sdegno.
Desprecio. No, más que desdén. Desdén, sí. Desdén. Eso hubo. Eso es muy importante entender. Es decir, aquella frase que en la segunda mitad de los 80 es muy frecuente, que es: los italianos en el fondo se merecen los Andreotti, Craxi, Forlani. Que era una frase inimaginable en una persona como Togliatti. Y Longo, y si me apuráis, hasta Berlinguer. Esto era una frase inimaginable. Y es que en el fondo los italianos se merecen Andreotti, Craxi. Tenéis el gobierno que paga. Exacto. Y esto empezaron a repetirlas todos, hasta los militantes de base, que era una reacción de desdén. Ojo, los